Ahora sí, Carlita, vámonos con nuestro primer invitado. Vamos a saludar con el doctor Alejandro Rodas, docente universitario, y con él vamos a hablar sobre la crisis de institucionalidad que vive el Ecuador. Doctor Rodas, ¿cómo le va? Buenos días a los tiempos. Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Muchísimas gracias, Jaime, Carlita, muy buenos días. Reitero mi gratitud a la oportunidad de poder conversar un poco sobre los grandes problemas que aquejan al país. Doctor, me gustaría empezar con el tema que sigue siendo tendencia en este país, lo que ocurrió el día de ayer, donde el presidente solicita archivar la denuncia contra los 5 asambleístas de Pachacutic, a quienes los acusó de haberles ido, que le fueron a pedir dinero. Y resulta que ahora el presidente de la República dice que a él le contaron. Entonces, como a él le contaron, ha cogido y ha hecho un escrito y solicita el archivo de esta causa. ¿Qué debe hacer Fiscalía en este caso? A ver, bueno, yo creo que el análisis es un poco más complejo de lo que parece, en la medida de que el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, su buró político, la gente que le asiste legal y políticamente, o no tienen una idea clara de cómo funciona el Estado, o simplemente le ven a las otras instituciones del Estado como empleados de ellos. Qué pena que la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, se mantenga callada, cuando sin necesidad de ser penalista, yo me dedico al derecho constitucional, al derecho electoral y administrativo, pero sabemos de que si nosotros presentamos una denuncia, es la Fiscalía la que debe continuar con la investigación. Y de archivarse, lógicamente, la Fiscalía le corresponde hacer los autos y los oficios necesarios. Dicho de otro modo, que la Fiscalía, con toda la autonomía que tiene, no se podría prestar para un sainete grosero, burdo, como el del presidente de la República, que inclusive las personas que se dedican a hacer de comunicación, las entidades dedicadas a este ejercicio de a los ecuatorianos informarnos sobre los hechos del gobierno, es una comunicación que de verdad termina inmediatamente canalizada con una lógica de compramos legisladores. Y qué pena, porque sí lo tengo que decir, y qué pena, porque hay legisladores que conozco y desde luego hay una suerte de contacto que me digan, cito textual, pana, todo hombre de bien que denuncia algo que no pasó debe rectificar. Por Dios. O sea, rectifiquen en los canales institucionales, pero esta gente lo que demuestra es primero, podredumbre humana, me refiero al gobierno, me refiero a estos legisladores, que sabemos hacia dónde va. El perdón y olvido del juicio político a estos consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor, ¿y cómo ver la posición del presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Que salió prácticamente el día de ayer a decir que es lo correcto lo que ha hecho el presidente de la República? Bueno, es un hombre que no hay que darle mucho espacio. Yo creo que hay que hablar sobre los grandes problemas, sus vasallos, y lógicamente este sujeto es parte de aquello. Es parte de una estructura perversa que se ha dedicado no ahora, sino yo creo que muchos años atrás a lanzar lodo con ventilador, a extorsionar, a perseguir, a fustigar, a denostar la imagen de la gente. Y claro, este señor graduado en una universidad de garaje, sin conocimiento previo de lo que significa ética y decencia, sino victimización, y ese creo que fue uno de los graves errores del correísmo, haberle prestado tanta atención, pero bueno. Más adelante yo veo un gran problema, ¿no? Un problema un poco estructural e ideológico, que la izquierda penosamente le sigue haciendo el juego a estos grupos de poder, porque más allá de que haya un bloque grande en el Parlamento ecuatoriano, también debemos saber que los actores sociales alrededor de todo lo que significa el Estado ecuatoriano no dicen nada o simplemente están para la noticia crimini, que en este caso ha sido el presidente de la República perdona
porque supuestamente no hay un argumento sólido, contundente, y digo supuesto porque no lo presenta así, y que lógicamente nos hace entender o nos hace pensar, peor todavía, de que nosotros somos idiotas, de que en determinado momento el presidente de la República, paréntesis, yo no sé a qué se dedica el señor Verde Soto de esta supuesta comisión del gobierno que lucha contra la corrupción. Me parece importante destacar eso, ¿no? Que la clase política no se pone de acuerdo en los grandes problemas que están aquejando, que actuamos sobre la coyuntura, que da igual ser de izquierda o de derecha ahora, simplemente estamos para los acomodos. Si ahora se le dejan a los vocales nefastos de la judicatura, en cuyo contexto deberían investigar el nombre de un sujeto perverso anclado al sistema de justicia, Darwin Serakibe, me parece fundamental que sepan todas y todos que habemos personas que no nos comemos el cuento y que esa ilegitimidad del gobierno nacional cada vez es más aguda, más profunda. Y lógicamente hablaba de la izquierda, porque la izquierda no solo es el correísmo, porque la izquierda no es solo una tendencia que hoy es un gran cúmulo dentro de la Asamblea Nacional, sino ciertos actores que ahora están calladitos con lo que va pasando y que la crisis de la institucionalidad es tan aguda como lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. En todas las instituciones de control. En ese pseudo concurso, del cual yo inclusive participé, y digo pseudo porque queríamos ver cuál es la dinámica y cómo nos van a dejar fuera, pero bueno, tal vez eso sea materia de otra entrevista, y lo de fondo es que el señor APA, don Aparicio Caicedo, aparece curiosamente en todas las instituciones del Estado sensibles. No olvidemos el dictamen grosero emitido en favor del señor Lazo por parte del Contralor designado desde una cárcel, en cuyo contexto ya empezó a conocerse el rol del señor Aparicio Caicedo. Lo que decía Lucho Almeida sobre el tema del festín de la venta de las gasolineras de Petroecuador, entre otras graves cosas, como haber hecho un reglamento grosero, un instructivo grosero, y que estos miserables, perdón la expresión, pero es que es el término que les adapta, estos miserables de mayoría del Consejo Nacional Electoral simplemente sigan siendo vasallos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos una institucionalidad en ciernes, que tenemos vasallos, no autoridades, y que lógicamente el presidente de la República gobierna el Ecuador como que si esto fuera un banco. Ayer escuchaba al presidente de la República cuando estaba en una reunión con el presidente del gobierno español y hablaba de que Ecuador es un país seguro, que tiene seguridad jurídica, un país que está para invertir, pero resulta que se pega un tiro en el pie el presidente de la República. Él invita a otros que vengan a invertir al país, pero los recursos de él no están en nuestro país. Y ver la crisis de institucionalidad que existe en este momento en el país. ¿Quiénes pueden venir a invertir en el Ecuador cuando tenemos una superintendencia de bancos con intereses del propio gobierno? El Consejo de Participación Ciudadana casi que cooptado por el propio gobierno. La Contraloría defendiendo los intereses del gobierno. La justicia también metiendo la mano el gobierno por todo lado, doctor. ¿A dónde vamos con todo lo que estamos viviendo en este momento? Hacer el llamado ciudadano, quien ha ejercido control social y lo ha hecho de manera transparente, transversal, siempre buscando los grandes intereses de las personas que probablemente ni siquiera ahorita nos escuchan porque están buscándose la vida en las calles, a las Fuerzas Armadas, a la gente decente de la cúpula militar de la Policía Nacional. Ya déjense de pendejadas, dejen de proteger a un sinvergüenza que nos ha hecho tanto daño y que definitivamente tiene roto no solo el ideario de sociedad a los ecuatorianos, sino tiene roto el espíritu, la sensación de activismo, la sensación de recambio y sobre todo la necesidad de supervivencia. Esta persona que hoy nos gobierna definitivamente ha cooptado las funciones del Estado, pero vayamos al origen. El origen es que tenemos un modelo constitucional hiperpresidencialista. Y al señor Lazo no le interesa cambiarlo por nada, porque está diseñado para que el Ejecutivo controle todo. Y en ese contexto, además, militantes y cachiporreros desde el Trujillato, que han destrozado la institucionalidad
con contralores como Pablo Celi, procuradores como el que se encuentra ahora, Consejo de la Judicatura como el señor Morillo, que vendían en la República del Salvador los cargos de notarios. No lo digo yo, lo dice penosamente alguien que ya se fue, Jorge Rodríguez Torres, y que tomo su nombre porque es verdad. ¿Con cuántas cosas se quedó esta persona? Y que lógicamente su hijo debería salir a decir lo que él conoce, porque él lo usa solo para un esquema y para ciertos intereses y defensa de otros grupos. Pero bueno, lo de fondo es eso. ¿Qué hacer? Salir a las calles ya no es suficiente, pero sí a llamar a la conciencia a quienes ahora y en este momento apoyan al gobierno de Lazo, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Y definitivamente habrá gente decente que no necesariamente se las ven las cúpulas, porque sabemos lo que hacen las cúpulas, y que creo que somos gran mayoría, pero nosotros estamos, por decirlo menos, con el espíritu caído. Definitivamente todo esto termina siendo una sensación de no saber qué hacer. Yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Y la clase política que además no termina de darnos soluciones, sino acomodos y reacomodos en función del líder, que el líder no puede volver y que penosamente no va a volver. Ya tenemos que cambiar el chip, tendrían que cambiar el chip, porque, perdón, voy a decir algo que quizás a muchos les moleste. El país empezó con problemas tras el gobierno del señor Rafael Correa, y eso debemos decirlo. Y además, el señor Rafael Correa no es el salvador de los ecuatorianos. Hay 18 millones de corazones activos, por Dios. No podemos depender de una persona. Doctor Rodas, en todas estas semanas ha estado el señor Aparicio Caicedo en el ojo del huracán, interviniendo en las diferentes instituciones, ¿no? Donde nos damos cuenta que hay una crisis institucional en el Ecuador y en diversas instituciones. Ya tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, ahora el tema del Tribunal Electoral. Y bueno, esperábamos una respuesta del presidente de la República, puesto que él siempre ha manifestado que su gobierno es un gobierno limpio, transparente, de inocentes, ¿no? Y nos damos cuenta que no. Al final la respuesta del presidente fue, en todo caso, respaldar a Aparicio Caicedo e indicar pues que si hay alguna denuncia deben de hacerla formalmente y con pruebas. ¿Podríamos decir que el señor Aparicio es de pronto el operador político del presidente? ¿Podríamos decir que estamos inmersos ya en una corrupción? Bueno, el señor Aparicio Caicedo termina siendo el alfil del gobierno de Guillermo Lazo, una persona que, no lo digo yo, y hay un dicho que las abuelitas nos enseñaron, ¿no? Cuando el río suena, piedras trae. Nadie habla mal de nadie, pero yo parto desde el origen de las luchas que uno ha hecho, desde ese ejercicio de control social y sobre todo convencido de que el ciudadano tiene ese poder popular de decir y hacer las cosas. ¿Cuándo ha dicho el señor Guillermo Lazo algo de Pablo Celi? Nunca lo he escuchado. Y sin embargo, Pablo Celi es una persona que está, no sé si todavía en su casa, probablemente ya haya salido de aquí, ya no se habla de él mucho, pero empezó el origen de ahí. Siempre sostuvo de que la Contraloría fue incendiada por el correísmo y por la gente de la CONAIE. Eso es falso. Pablo Celi lo hizo. Y lo dice el señor Villavicencio, no solamente quien habla. Por otro lado, más en el origen de las cosas y en el avance de los tiempos, el señor Lazo ha protegido con su silencio al gobierno más deleznable de la historia de la República del Ecuador, que es el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Tampoco ha dicho nada. El reacomodo y el recambio institucional para mejorar las condiciones a favor de la banca y de los grupos económicos tradicionales lo hizo Lenín Moreno y ahora vive como viento en popa el señor Guillermo Lazo, de tal manera que creo que el operador y el alfil de este gobierno se llama Aparicio Caicedo. Ojalá el señor Luis Almeida y otros legisladores que tienen por su inmunidad parlamentaria otro tipo de fueros puedan hacerlo y demuestren que no están simplemente con cartas bajo la manga jugando para sus fines políticos, que finalmente de alguna manera son legítimos, pero que deberían ver el gran interés de la gente, el gran interés del Ecuador. No se pueden rifar las gasolineras, no se pueden rifar las aduanas, no se pueden rifar un concurso público de méritos y oposición para que la gente en el CNE sea devastada. El 95% de las candidaturas están desechadas. Curiosamente, los propios miembros del Consejo de Participación actual van a estar posiblemente en la papeleta pese a tener inhabilidades. Yo digo algo, el concepto de legitimidad es fundamental en una sociedad y la legitimidad que tiene hoy
todo el gobierno nacional nos llega al 5%. Creo que lo importante es eso, ¿no? No solo la descalificación social, sino también tener claro los números de apoyo a esta gente que cualquier rato puede pasar cualquier cosa. Y no son los salvadores del señor Issa, y no son los salvadores del señor Correa, y no son los salvadores los que se autodenominan luchadores sociales. Somos todos. Este es un tema de inclusión, este es un tema de tomar conciencia y que nosotros, en definitiva, nosotros podamos hacer algo para que esto cambie, ¿no? Justamente usted acaba de nombrar al señor Issa. ¿Qué lectura le podemos dar a ese permiso que se le concedió pues al señor Issa para que vaya a su participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Usted es abogado, ¿es correcto o no es correcto? ¿Se debe, no se debe, se puede o no se puede dar? Se está hablando de una persona que tiene una representación dentro de una comunidad, dentro de un gremio, que se dice ser inclusive una persona que definitivamente termina siendo afectada, pero más allá de las legalidades que pueden estar un poco en duda, el permiso no, es secundario, es el mensaje que está dando al país y de alguna manera los pactos que están intrínsecos en cuanto al manejo gobierno Issa. Han pactado cosas, claro que han pactado cosas, es evidente. Haber bajado en centavitos la gasolina y estar en esas mesas de diálogo que no avanzan para nada, termina siendo un triunfo para el gobierno nacional y lógicamente el uso del discurso beligerante, antisistema que tiene este señor, que terminará siendo en el tiempo una forma de reacomodo para los sectores. Y por eso decía al inicio de esta entrevista, hay que ver el gran problema de fondo, lo estructural. La izquierda no se pone de acuerdo. Y le voy a poner un ejemplo. Luego de mi entrevista viene una prestigiosa dama, candidata a la prefectura del Guayas, que espero que le vaya de lo mejor. Pero el antagonismo es aquí en Pichincha. El antagonismo es el candidato alcalde, el señor Pavel Muñoz, y el candidato Jorge Yunda Machado, que termina siendo el segundo, el que se posiciona y que el sistema, el establishment, le quiere dejar fuera por razones que todos conocemos. Sin necesidad de dar descripciones, la pregunta que yo me hago como una persona de izquierda es, ¿por qué no nos juntamos todos, pues? Y tenemos 20 concejales, y tenemos 15 concejales, y tenemos una sola lista, porque el gran problema es que aquí los egos de la izquierda son más fuertes que la precisión de la unidad, de la necesaria unidad. Y yo creo que ese antagonismo, ojalá en el tiempo nos demos cuenta, las nuevas generaciones, y posicionemos que la ideología es una sola, los liderazgos son distintos, pero la ideología es una sola y definitivamente yo creo que eso debemos de entender, no solo en Quito, sino en el país, en el Ecuador. En Guayaquil pasa lo mismo. ¿Cómo pueden permitir que una señora, más allá de sus temas personales, que ha hecho tanto daño, que maltrata a los comerciantes, etcétera, etcétera, vuelva a ganar? ¿Por qué? Por la división propia de la izquierda. ¿Por qué? Porque Jaira Ala y la señora Aguiñaga en sus discusiones, lógicamente en sus disputas legítimas, no lograron acordar cosas. Y tal vez de lado y lado se hicieron daño. ¿A dónde quiero llegar? Hace falta unidad, pero una unidad real, no solo sobre la base de la coyuntura. Y de igual manera pasa con la sociedad. Solo nos juntamos por determinados hechos concretos. Y no debería ser así, porque yo creo que eso simplemente genera condiciones para que los que tienen hoy el sartén por la manga, que en este caso es el gobierno nacional, hagan lo que les dé la gana. Y eso está pasando a vista y paciencia de todas y de todos. Bueno, sin duda sí, ¿no? Cuando se pone por delante los intereses personales y no los colectivos pasa eso, pues, ¿no? Y bueno, se ha abierto una brecha bastante grande en la izquierda. Pero bueno, usted acaba de hablar justamente de esa izquierda y de la izquierda que también hay en Quito, ¿no? Donde usted reside. ¿Cómo podemos analizar ese fraude procesal a Jorge Yunda, ¿no? Quien también aspira a volver a ser alcalde de Quito? Mire, le voy a hacer un poco la lógica de burlarme del sistema, porque esto es burlesco, ¿no? Yo soy de los 3 docentes de Derecho Electoral que tiene el Ecuador. Si es que existen en otras universidades públicas, pues no lo conozco, pero de lo que hemos podido averiguar. El señor Diego Zambrano, a quien conozco desde el colegio, yo soy medio riobambeño, lo conocí justamente en la ciudad de Riobamba, en un colegio. Él era el cachiporrero, el abanderado, era un top, era lo mejor que había dentro de... Y luego vemos que en el tiempo la gente se va, no sé si dañando, deformando, pero bueno,
Diego Zambrano es el exfuncionario de Tania Arias que mandó el doctor Alexis Mera Hiller, que ahora se encuentra, me parece, detenido, un comunicado de que cuidado, los jueces fallen en contra del Estado. Ese es Diego Zambrano. Y luego, claro, es muy cercano a Santiago Guarderas, quien, ahí viene un poco la burla, ¿no? Yo no he sido consultado porque el argumento de Zambrano en estos días es que a mí me consultaron como académico que soy líneas procesales sobre la sentencia. ¿Se imaginan ustedes lo grave que es eso? Que el ex abogado que denunció conjuntamente con Guarderas haya sido parte del análisis de una sentencia y que lógicamente sabemos todos que ese tribunal contencioso electoral no sirve para maldita sea la cosa. Ahí hay de todo, menos profesionales entendidos del derecho electoral. Ahí hay de todo. Y escúchese con atención, desde gente que extorsiona, desde gente que tiene tarifario, hasta personas que ni siquiera saben cómo hacer una resolución. Entonces, sí, este muchacho es inteligente, hay que reconocerlo, un conocedor del derecho, pero no tenía por qué meter pico en ese tema. De tal manera que dejarle fuera a la primera opción de Quito, no lo digo yo, los dicen varias encuestas. Yo soy amigo de Jorge Yunda, lo considero mucho. Desde el inicio de la persecución grosera de Celi pude estar muy cercano a él, siempre solidario, pero desde el pensamiento jurídico y también político, decirle que él ha favorecido a las grandes mayorías, no a las minorías de Quito, y ese quizás fue uno de sus errores, pero él lo ha enfrentado con valentía, allanamientos, persecución a la familia y de todo un poco. Pero lo de fondo es esto, ¿no? El abogado que hace la sentencia, que es además funcionario del municipio de Quito desde que el señor Guarderas es alcalde, y finalmente entre el Tribunal Contencioso Electoral y pseudo académicos, penosamente colegas míos, que se prestaron para hacer firmones y tratar de dejar fuera de esta ley electoral al doctor Jorge Yunda Machado. ¿Cuál es mi conclusión? De que ese proceso, esa sentencia debe ser anulada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, de los nombrados por el Consejo de Participación. Estos ocasionales de los ocasionales deben ser investigados, deben investigarse sus cuentas, debería la Contraloría General del Estado inmediatamente empezar a actuar en cuanto a su patrimonio, porque no podemos singularizar, no podemos volver normal algo que es plenamente ilegal e ilegítimo. Eso es lo que ha venido ocurriendo y que lógicamente, con esto concluyo. Algún día, quien habla y sobre todo la gente que hoy va a estar en una papeleta de elección, debe tener la conciencia de que lo que le están haciendo a Jorge Yunda les pueden hacer a ellos. Que esto termina siendo un precedente porque el Tribunal Contencioso Electoral, sus fallos son de inmediato cumplimiento y sobre todo crean jurisprudencia en materia electoral. Conclusión, vean, al menos sean un poquito solidarios, no con Yunda, sino con las circunstancias y sobre todo porque hoy lo que le hacen a Yunda pueden hacerle a cualquiera el día de mañana. Doctor, ¿por qué tenemos jueces ocasionales en el Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, los jueces, la figura de los jueces ocasionales se inventa el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral a falta de poder conocer causas porque han sido recusados, a falta de tener un numérico para poder resolver tantas causas que tienen represadas. Entonces ellos hacen una reforma, un instructivo y lógicamente les hacen conocer y hacen de un banco de elegibles una suerte de concurso chiquito por parte del Tribunal Contencioso Electoral. A mí me llegó la invitación para ser al menos postulante a esto de los jueces ocasionales. Yo soy conocedor del derecho, yo sí sé del derecho de repetición, yo sí sé lo que me puede pasar mañana y lo que hicieron en el caso de Yunda, porque además de este caso ya está elevado a conocimiento de las instituciones supranacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y algún día sancionarán en contra, porque todo esto ha sido ilegal, ilegítimo e inclusive inmoral. Entonces, esta suerte de jueces ocasionales es producto de un banco de elegibles que piden a distintas universidades
al menos llegó a la Universidad Central, donde yo presto mi contingente profesional, y que lógicamente ahí hay un conjunto de colegas que se han dedicado a hacer cuota dentro de este cuestionable proceder del Tribunal Contencioso Electoral. No tiene una figura jurídica independiente, es un tema totalmente autónomo hecho sobre la base de reglamentos internos del Tribunal Contencioso Electoral. Correcto. Este tribunal es el mismo, los mismos jueces que emitieron una sentencia en la campaña anterior a favor de Álvaro Noboa para que se inscriba a la candidatura, pero el CNE no quiso aceptarla. Sí, es el mismo. No se olviden que en la época de Trujillo se hizo un recambio, se destituyó a jueces, se puso a laboralistas, a políticos, activistas, un poco de todo, pero no a conocedores del tema electoral. De todas maneras, estos jueces son los mismos, como usted bien dice, que fallaron a favor de la candidatura y la inscripción. Pero ahí había un problema, ¿no? Ahora por eso todo el mundo hace primarias. El señor Álvaro Noboa Pontón no hizo primarias y simplemente argumentaba, objetaba la resolución del Consejo Nacional Electoral en cuanto al derecho de participación. Y claro, el derecho de participación es tan sustancial que las personas, inclusive, un poco para no salirme del tema, pero haciendo un poco de contraste, que no hemos podido ser calificados por el por el Consejo Nacional Electoral con una pseudo comisión técnica, hemos de presentar recursos jurisdiccionales justamente amparados en eso, ¿no? El derecho de participar no solo es a que me elijan, sino a elegir y viceversa. Y de tal manera aquí lo importante es la capacidad con la cual lleguen estos candidatos a que la gente vote a favor de ellos. Yo estoy convencido de que si la lista es, como han dicho otros amigos, colegas que han sido sacados de este proceso, le escuché a la ingeniera Priscila Schettini, tienen una lista ya hecha de parte del gobierno para ser electos en el Consejo de Participación. ¿Cuánta legitimidad van a tener? Y lógicamente, ¿cuántos votos van a tener a su favor? Yo estoy convencido que a mí no me han dejado por mi lucha y sobre todo porque yo jamás sería vasallo de nadie. Yo pienso de manera propia. Creo que el no deberse en este país es un problema, crea condiciones, pero yo me debo a las grandes mayorías y a las luchas y a las causas justas. Creo que eso es lo que le incomoda a cierto grupo, que no sé si son los de derecha, los de izquierda, los rojos o los amarillos, ya no termino de saber, pero las posiciones de uno yo sé que son bien vistas por la ciudadanía y sobre todo legitiman nuestras actuaciones, pero probablemente a estos grupos que controlan, a estas pseudo autoridades, a estas personas que simplemente sirven de corifeos o de alfombras. Mire usted, si yo logro torpedear el concurso para elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana a través de una acción constitucional, el único beneficiario tiene nombre y apellido, Guillermo Lasso Mendoza, porque muy posiblemente lo prorrogue en funciones al señor Hernán Ulloa, que es un cachiporrero de este gobierno. Doctor, ¿cómo describir lo que está pasando dentro del CNE por parte de esta denuncia que hizo la consejera Elena Nájera, donde le dijo al vicepresidente Enrique Pita que el instructivo para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana venía desde la Presidencia de la República? Se lo dijo en la cara al vicepresidente del CNE. O sea, prácticamente quien está mandando o está poniendo las reglas es el gobierno, pues, en todo lo que estamos viendo en el Consejo Nacional Electoral. Es así, es una verdad. La señora Elena Nájera lo ha hecho público en redes sociales. Yo mismo fui de las personas que hizo notar ese vaciamiento, esa obsecuencia de estos tres de mayoría que terminan siendo funcionales al gobierno. Pero es que es lógico, Pita es proveniente del gobierno del señor Lasso. El señor Cabrera tiene una alianza, se debe a los social cristianos y lógicamente tiene que salvar los muebles. Pero la persona que ha bailado bonito y lo ha hecho bastante bien es Diana Tamaín, una persona que proviene de la izquierda, que la conozco desde mis épocas de dirigente juvenil. Qué pena que la gente en el camino se vaya torciendo, como dicen en el barrio, y creo que definitivamente esto, a la corta o a la larga, siempre pasa factura. Mantener el equilibrio sobre la base de nuestra condición es algo que, por sentido común, por coherencia, es obligatorio, es mandatorio.
en la vida de las personas. Pero vemos que definitivamente esta gente está como vendeletas al viento que les corresponde y que les favorezca. Entonces, lo de esta gente ya no raya ni un juicio político, están en plena época electoral. Lo único que esperamos es que en el recambio de autoridades electorales llegue gente que de verdad haga algo para esta crisis de los partidos políticos, de la institucionalidad y sobre todo de la democracia, que no siempre es sinónimo de ir a elecciones. La democracia, como les digo a mis estudiantes, es algo más complejo, es una forma de construcción social cada vez permanente, como lo dice Sartori, ¿no? Y creo que aquí es importante rescatar algo. Las organizaciones políticas deben reducirse. Estos negocios, estas maquinarias eleccionarias, estos grupos que se dedican a pasar candidaturas a cambio de recursos, porque es así, deben dejar de existir. Aquí deberíamos pensar desde una perspectiva ideológica y claro, los partidos políticos son los que nos permiten ascender al poder, es por lógica y es una naturaleza legítima, pero creo que eso de cobrar peaje y eso de ser maquinarias eleccionarias y maquinarias inclusive que en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca te permiten llegar con un 20-25% a una alcaldía, a una prefectura, a una concejalía y arrayen lo ilegítimo. Hay que pensar en las reformas que se debe hacer al código de la democracia y fundamentalmente achicar el número de partidos políticos. Doctor, finalmente, ¿quién es el culpable de esta crisis de desinstitucionalización del país? Hubo un señor cuando yo era abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción, que estaban todos unos personajes, ¿no?, de la historia pública de este país, y que dijo, la única forma de descorreizar el país es con una dictadura constitucional. Ese señor se llama Julio César Trujillo, a quien hay que atribuirle la crisis institucional que vive el Ecuador. Una persona que además en su debilidad mental, en su demencia senil, llegó a permitir que gente como Verónica Costa, Inseraquibe, lo mangoneen y tengamos hoy las autoridades del Estado ecuatoriano que tenemos. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias, Carlita. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias al doctor Alejandro Rodas, docente universitario